Continuamos y damos la bienvenida al doctor José Miguel Gómez, psiquiatra de los del número. Mi respeto, mi señor. Buenas. Muy bien, muy bien. ¿Cómo se siente? ¿En paz? ¿Cómo debe ser? Estoy bien. Bueno, ya yo explicaba en la introducción las razones de esta invitación. El país ha tocado fondo en esto de la violencia social por estos horrendos crímenes en 72 horas. ¿Qué nos está pasando? O sea, ¿por qué de repente esto que va cada día en aumento, pero ya incluso toca personalidades públicas? ¿Cómo explicar? ¿Cómo hemos llegado hasta aquí, donde estamos hoy en la sociedad dominicana, en lo que tiene que ver con violencia social? ¿Qué es lo que está pasando? Que hemos llegado a una sociedad enferma en términos de salud mental. Hace muchos años que vengo diciendo que la República Dominicana en términos de salud mental va mal, que los indicadores psicosociales de riesgo de lo que es una sociedad que va hacia la anomia que hablaba Durkheim, de una sociedad que no cree en las instituciones, de una sociedad que ya la familia para muchos dejó de ser la primera inversión social, el artículo de primer consumo, dejó de ser la familia, que hay gente que está dándole prioridad a las cosas tangibles, al vehículo, a la tierra, al apartamento, al confort, a la vanidad, a la vida y querer llevar la vida de celebridades, cambiando los valores, invirtiendo los valores. Una sociedad donde no hay líderes creíbles con una fortaleza moral como para decirle al país qué hacer, dónde ir y qué acudir y que la gente lo escuche, lo respete y lo valore. Estoy hablando en una sociedad donde la madre, la mujer, no es un objeto dignificante y de respeto y de símbolo como para respetarla y valorarla, porque siguen creciendo los feminicidios, la violencia doméstica e intrafamiliar, lo que te está diciendo que la violencia de género en República Dominicana no para. ¿Qué ha pasado en una sociedad que de repente en 30 años se ha modificado en términos negativos en este sentido? ¿Por qué hemos llegado a Porque la República Dominicana no es una sociedad que planifica en el tiempo. Este es un estado y un país que vive en SOS y cada vez que tiene una circunstancia pone un parcho. Pero nosotros no tenemos un programa de desarrollo sostenible y eso no lo planificamos ni en el tránsito, que es un caos. Se planificó la ciudad hace 20 años para saber lo que iba a pasar. Se planificó la sociedad para ver si este crecimiento poblacional de rural a urbano le iban a dar agua potable a esta sociedad. Se planificó el sistema eléctrico. ¿Cómo va a ser la República Dominicana en el 2030? Estamos planificados. Lo que agrava esto es que los planes sí existen. Aquí existe un plan estratégico nacional, existe un informe ACTALI donde están todas estas cosas, qué hacer, cómo hacerlo. Ahora, ¿qué nos ocurre como dominicanos que nos cuesta tanto llevar a la práctica lo que incluso ya tenemos estudiado, diagnosticado muy claro? ¿A dónde marchamos mal? ¿Dónde fallamos? Porque económicamente el país, en términos de producción, como Producto Interno Bruto, es de los países más pujantes, en términos de economía simple, pura y simple. Sí, pero entonces debemos decirle a la gente que estamos entre los países de mayor inequidad, que es verdad que hemos crecido y que eso no lo podemos negar. Ahora, somos de los que más hemos crecido en inequidad social, porque tenemos un problema que no distribuimos bien, que no tenemos una democracia equitativa, inclusiva, donde la gente pueda acceder al desarrollo social. Todavía en República Dominicana los ingresos son controlados por 8 o 10 emporios comerciales. Todavía en la República Dominicana usted se encuentra 3 generaciones de gente que no ha tenido acceso al desarrollo. Es decir, estamos hablando de en comunidades como Baní, Neiva, en cualquier provincia, que el abuelo era pobre, que el papá fue pobre, el hijo es pobre y el nieto es pobre, excluido socialmente, que no han tenido acceso a desarrollo ninguno. Y esa gente ha tenido que movilizar y llegar a las grandes ciudades. Entonces, ¿qué pasó? Que llegó la transculturación de repente y estableció 2 países,
Uno que se encargó el tráfico de droga en los niveles altos, en los niveles bajos el microtráfico, de unos muchachos excluyentes que no tienen acceso al desarrollo social y al empleo. ¿Y quién le da empleo? El microtráfico. ¿Qué trajo ese microtráfico? Armas. ¿Qué trajo esas armas? Violencia. Y hay un proceso de victimización de la sociedad donde hemos perdido la capacidad de asombro, donde nos hemos impactado 3 muertes en un día penosamente a un hombre joven empresario y síndico. Pero eso pasa todos los fines de semana en República Dominicana. Ahora, quiero insistir, o sea, ¿cómo hemos llegado aquí? Porque el dominicano no era un hombre fundamentalmente violento. De repente, en pocos años, aquí, uno de los fallecidos fue que su vehículo rozó el otro. Ni siquiera fue un accidente duro, no, fue un rayazo. Y un señor sale y yo te mato. O sea, ¿cómo llega el ser humano, el ser dominicano, a esos niveles donde aquí tú puedes perder la vida porque te distraíste y chocaste al vehículo, le diste un toque al vehículo que estaba delante? Sí. Ha ocurrido mucho. El tipo se baja y te mata. ¿Cómo hemos llegado hasta aquí? Mira, Pablo, estos demonios. ¿Cómo se explica la mentalidad y el comportamiento del ser dominicano y llegar ahí? ¿Cómo tú llegas de ser un país colectivista gregario a un ser social individual, de ser un país hasta altruista y solidario, a tener actitudes emocionales negativas? ¿Cómo se llega ahí? Se llega porque la gente va acumulando problemas sociales de la descomposición de las estructuras del Estado social dominicano. Estos son males y deudas acumuladas que la gente va desarrollando, el síndrome de desesperanza aprendida, y que la gente va acumulando frustraciones y que la gente va acumulando impotencia. Uno no se da cuenta, pero cuando tú vives en un barrio marginal, que tú no tienes luz, que tú no tienes agua, que tú ves el problema de la justicia, que tú ves el problema de los políticos, que tú ves el problema de la corrupción, que tú ves el problema de la impunidad, que tú ves el problema de la droga, que tú ves el problema de la violencia social, que tú ves el tráfico de droga, que tú ves un país desarticulado, entonces hay un proceso social de ese país que produce a la misma vez deshumanización, individualidad, insolidaridad y un proceso de individualización de que cada quien quiere resolver su problema. Ahora, en la mentalidad, ¿qué pasa eso? En la mentalidad del dominicano va formando un sistema de debería en su estructura mental, en ese factor individual, de que yo tengo que resolver mis problemas como yo pueda. ¿Por qué? Porque ya él no cree en el sistema. Fíjate que en República Dominicana empezamos desde los 80, cuando vienen los apagones, que usted tiene que comprar su inversor o su planta. Cuando hubo la escasez de agua, usted tiene un tinaco o una cisterna. Cada casa aquí es un gobierno. Si hay, tiene CDE, tiene si CAS, correcto. Fuerzas Armadas. Hay problema individual, hay problema de inseguridad. El que tiene, compra su Watchman. Y la inmensa el que no lo tiene, compra una pistola. Entonces, ¿qué hemos llegado? A ese proceso individual, salvaje, primitivo, donde cada quien tiene que recurrir a resolver su problema como él entienda. Y eso es malo. Esto nos lleva a un tema que quiero la opinión del especialista en la conducta humana, que tiene que ver con lo del desarme, con la orfandad de la gente, los requisitos del Estado, desde el punto de vista de la psiquiatría, para otorgarme a mí una licencia de porte y tenencia de armas. Vamos a la pausa. Cuando retornemos, continuamos esta conversación con el psiquiatra José Miguel Gómez. Señores, ¿cómo hemos llegado hasta aquí? ¿Qué ha pasado? Cada vez que nos vemos en una situación que nos impacta socialmente, entonces salimos a anunciar un SOS, pero como Estado y como sociedad no hemos sido capaces de transparentar esto y de organizarlo de forma tal que menos dominicanos mueran por armas de fuego